Buenos días, profesor. Este grupo está conformado por Nayib Escobar, quienes habla, Brad Cedeño y Andy Llanes. A continuación les vamos a hablar sobre lo que es la estructura general de un programa. En los capítulos anteriores hemos hablado sobre cómo diseñar un algoritmo para poder resolver un problema. Pero en este capítulo vamos a hablar sobre el proceso de la programación que se encuentra esencialmente en los programas. Instrucciones y tipos de instrucciones. El proceso de diseño del algoritmo o posteriormente la codificación del programa consiste en definir las acciones o instrucciones que permitirán resolver el problema. Las acciones o instrucciones se deben escribir y se deben guardar en la memoria de la computadora, en el mismo orden en la que son escritas. Un programa puede ser lineal y no lineal. Lineal en el caso de que las acciones a ejecutarse son secuenciales, sin interrupciones. Y no lineal cuando se interrumpe la secuencia mediante instrucciones de bifurcación. Las instrucciones disponibles en un lenguaje de programación dependen del lenguaje en el que se esté trabajando. Por ello, en este apartado estudiaremos las instrucciones que se pueden dar de forma general en un algoritmo y que soporta cualquier tipo de lenguaje. Partes constitutivas de un programa. El programador debe establecer el conjunto de especificaciones que debe tener un programa: entrada, salida y algoritmos de resolución. Estas mismas incluirán las técnicas para obtener las salidas de los datos de entrada. El algoritmo de resolución en realidad es el conjunto de códigos que transforman la entrada del programa en salidas. La entrada de datos, en este caso, procederán de algún dispositivo de entrada, como lo es el teclado o el ratón. El proceso de introducir los datos a la memoria de la computadora se llama introducción de datos. La salida de los datos se debe dar en dispositivos periféricos de la computadora, como lo es la pantalla, la impresora o un disco. Profesor, le vamos a hablar de los siguientes temas de la unidad 3, que se los daré a continuación en el siguiente video. Así que presten atención y vamos con las explicaciones. Bueno, comenzando con el primer tema, elementos básicos de un programa. ¿Qué podemos decir los elementos básicos de un programa? Se debe separar la diferencia entre el diseño del algoritmo y su implementación en un lenguaje específico. Por ello se debe distinguir claramente entre los conceptos de programación y el medio en que ellos se implementan en un lenguaje específico. Sin embargo, una vez que comprendan cómo utilizar los conceptos de programación, la enseñanza de un nuevo lenguaje es relativamente fácil. Los lenguajes de programación, como los restantes lenguajes, tienen elementos básicos que se utilizan como bloques constructivos, así como reglas para las que esos elementos se combinan. Estas reglas se denominan sintaxis del lenguaje. Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por la computadora, y los programas que contengan errores de sintaxis son rechazados por la máquina. Palabras reservadas: inicio, fin, sí, entonces. Esto es cuando vamos a comenzar el diagrama. Ponemos inicio, fin, lo que vamos a acabar, sí, entonces, para lo que son decisiones y entre otras variables. Identificadores de nombre, nombres de variables, procedimientos, funciones. Aquí lo que son variables, vamos a declarar cada letra o cada variable de lo que vayamos a proceder a hacer. Digamos, si es una suma de primer número y segundo número. Primer número P1, segundo número P2 y así. Y podemos poner una tercera variable que diga suma o la S, la suma, igual a eso. Los procedimientos es un cuadro rectángulo donde vamos a poner lo que es P1 más P2 igual a S. Bueno, siguiendo con la explicación, tenemos el 3.5, datos, tipos de datos y operaciones primitivas. El primer objetivo de toda computadora es el manejo de la información o datos. Estos datos pueden ser cifras,